¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista en nuestra revista, un nuevo diálogo en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos acompaña Esteban de la Fuente, él es director técnico aquí en Ecuador justamente, con trayectoria en algunos clubes que ya nos va a ir contando cómo ha sido su paso, cómo fue su formación, cómo ha sido su historia con este deporte que tanto nos gusta. Esteban, bienvenido a Tercer Fútbol. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por el espacio y por tenerme acá, Martín. ¿Qué tal Esteban? Cuéntame desde un inicio, ¿cómo se da tu amor por este deporte? ¿Cómo son tus primeros pasos con la pelota? Bueno, pues o sea, para mí la verdad ha sido un camino lleno de pasión, lleno de amor por el fútbol. Eh, yo recuerdo haber iniciado acá en Ecuador, contarles un poco, pues que yo soy hijo de padre chileno, hijo de madre uruguaya, que fue adoptada por padres ecuatorianos. Y bueno, pues o sea, mi relación con el fútbol se fue dando de manera, yo diría, bastante orgánica, porque nosotros, mi padre y mi madre no estaban muy empapados del tema del fútbol, no eran muy aficionados, pero yo creo que se me fueron abriendo las puertas a este maravilloso mundo a través de algunos aspectos muy determinantes, ¿no? Me acuerdo mucho de, por ejemplo, esa final del Mundial de Italia 90. Creo que ahí fue el punto un poco de quiebre para mí con el fútbol, ¿no? Haber visto eh, ese estadio tan llamativo en Roma. Me dejó como encandilado las luces y luego pues ahí creo que fue que inició mi amor, mi pasión por este deporte. En algún momento que charlamos me habías contado que tuviste un intento de ser futbolista, pasaste por algunos clubes. Cuéntame cómo fue ese trayecto en ese intento de llegar a ser profesional. Claro, pues yo tuve la suerte de vincularme a varios lugares para tratar de empezar a jugar fútbol, aunque me imagino que para mi familia era bastante complejo, ¿no? Para mis padres entender cómo yo podía tener esta pasión tan desbordante por algo que ellos, la verdad, era algo ajeno para ellos. Entonces, ellos trataron de apoyarme en medida de lo posible y nuevamente, pues se fueron dando distintas oportunidades, sobre todo en Chile. En Chile yo pude, desde muy chico, yo iba a pasar las vacaciones, que en ese tiempo eran bastante largas, ¿no? De cuando salíamos del colegio acá. Eh, y ahí me fui vinculando pues a distintas escuelas de fútbol en Chile y claro, pues evidentemente empezaron a surgir otro tipo de posibilidades a medida de que fui creciendo y en su momento hice un viaje para vincularme a las divisiones formativas de Colo-Colo. Eh, Estuve por ahí un tiempo, ahí compartiendo, viviendo ese bonito día a día que es el de entrenar, el de estar en un lugar en donde solo hay un sueño en mente, la consecución de un sueño en mente. Después tuve la posibilidad de volver acá para terminar el colegio y ahí fui desafectado de ese club y después tuve unos pasos por las categorías, digamos, de segunda línea de clubes como Palestino, de clubes como Barnechea y de Provincial de Talagante para después ya finalmente regresar acá a Ecuador cuando yo tenía alrededor de unos 23, 24 años y acá ya inicié una carrera universitaria y ahí me mantuve siempre jugando, siempre tratando de estar en lugares, pero lamentablemente las lesiones y el timing nunca me permitió consolidarme en esa hermosa carrera que es el ser futbolista profesional, ¿no es cierto? A mí me habías comentado que por una lesión prácticamente aquí en Ecuador ya se truncó tu carrera como futbolista. Cuéntame cómo se debe a que eso, porque sabemos que llegan muy pocos de todos los que se prueban, de todos los que
que están en inferiores en tantos clubes, en tantas divisiones. Son muy pocos los que finalmente llegan. Haces un camino, vas club por club, ya llegas a una edad en la que uno asume que ya va a tener el profesionalismo y llega una lesión. ¿Cómo se afronta eso? O sea, es un momento de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha preocupación, porque uno siente, yo lo que sentí personalmente, yo tuve en dos momentos claves de, creo, mi desarrollo y mi crecimiento como jugador de fútbol, eh, lesiones bien marcadas, ¿no? Tuve dos roturas de ligamento cruzado anterior en cada una de mis rodillas. Eh, entonces, lógicamente, pues para uno es algo bien duro porque es sentir como que se te va el agua entre las manos, esa es la realidad. Porque uno siente que tiene todo esto tan estructurado y es algo que es tan hermoso el poder dedicarse todos los días a jugar, que es lo que a uno más le mueve. Siempre creo que a las personas que estamos involucradas en esto del fútbol lo que más nos gusta es jugar. Entonces es sentir eso, ¿no? Es sentir como que le están quitando a uno una posibilidad por razones externas y es de mucho sufrimiento, de mucha tristeza. Eso es lo que yo recuerdo cuando me tocó afrontar estas dos lesiones que fueron determinantes, creo yo, en muchos aspectos, no solo dentro del fútbol, sino de mi vida. Y me contabas que seguiste una carrera universitaria. ¿Qué carrera seguiste? Bueno, en ese momento siempre había esta posibilidad de estudiar. A mí cuando regreso de Chile, mi papá me dice, bueno, ahora ya, a ver, es o trabajas o estudias. Por suerte existía la posibilidad económica en ese momento. Y claro, pues a mí siempre me gustó mucho eh, las letras, me gustaron mucho la lectura, me gustó mucho el análisis histórico. He sido siempre un tipo muy vinculado a ese ámbito. Entonces, mi padre, en cambio, por otro lado, tiene otro tipo de formación y en ese momento, pues yo siguiendo un poco la guía de él y él queriendo también hacerme crecer, me sugirió que estudie la carrera de Derecho. Entonces, eso fue lo que yo estudié. Y luego, una vez que sigues la carrera, también luego llegas a ser el director técnico, a seguir la carrera de entrenador. ¿Cómo es ese momento en el que uno ya parece que se va a encaminar por un lado ajeno al fútbol, o sea, en un ámbito quizás de otro tipo, y de repente regresas de otra forma y te encaminas de nuevo al fútbol? ¿Cómo llega ese clic? ¿Cómo llega esa decisión de decir, no, no, el fútbol es lo mío y voy de nuevo? O sea, era complejo porque uno sentía cuando estaba lejos del día a día del fútbol, ¿no? Lejos del tema de los entrenamientos y de todo lo que conlleva. Yo personalmente me sentía como muy perdido, ya, yo me sentía muy perdido porque por mi crecimiento en el fútbol, creo que tenía eh, otro tipo de comportamientos, otro tipo de códigos de conducta. Eh, entonces sí se me hacía bastante complicado el no cumplir con las obligaciones ni nada de eso, porque creo que estuve en lugares donde se me propuso o se me insistió en ese sentido de muy buena manera. Tuve lugares en los cuales tuve personas que por ahí no eran del ambiente del fútbol, que eran gente muy valiosa, tanto como docentes, como amigos, como familiares, que trataron de siempre hacerme o vincularme en una manera en la cual yo pueda sentirme medianamente cómodo en estas otras actividades, pero siempre estaba latente el tema del fútbol, siempre estaba esas ganas de ir creciendo como ya como entrenador.
Entonces, sí, fue un momento en el cual yo recuerdo que empezaron a haber también muchas frustraciones, pero siempre trataba de mantenerme vinculado o el escape a eso era reunirme a jugar o encontrar espacios en los cuales yo podía jugar o podíamos seguir conversando o viendo el tema del fútbol como el eje o el centro de mi vida. Justamente, y ahora con tus dos carreras a la par, ¿has podido adaptar una cosa con la otra, quizás? La verdad no. La verdad yo creo que fue una decisión en su momento que tomé muy personal, en la cual ya cuando existió ese momento en el cual pude, llamémoslo de alguna forma, finiquitar o entrar a hacer el curso de entrenador. En ese momento, pues yo sabía que ya todo lo demás en mi vida iba a quedar eh, restricto al hecho de poder estar vinculado al 100% en el tema del fútbol. Entonces, si bien yo luché mucho para que llegue ese momento, para que llegue este momento en el cual yo me encuentro ahora, eh, ahora no pienso en nada que no sea el crecer, el aprender y el desarrollarme como entrenador de fútbol. Esa creo yo que es mi principal, ¿cómo se podría decir? Eh, Consigna. Aspiración y objetivo en esto. Entonces, recuerdo que, claro, pues hubo un momento en el cual yo sí sentía que estaba como que muy forzando de cierta forma mucho de lo que estaba pasándome alrededor del fútbol. Entonces, me acuerdo que ahí tuve una etapa en la cual me desvinculé, no por completo, lógicamente, pero ya sin tanta, ¿cómo se podría decir? Sin tanta dedicación al tema y conseguí otro trabajo en otra industria donde también lo asumí como un aprendizaje y fueron etapas muy lindas, eh, pero yo me acuerdo que yo me levantaba todos los días y decía, ojalá el destino pueda como que entrar en una pausa y como que se vuelva toda la baraja a las manos de quien sea que tenga que ser, eh, y vuelva a reestructurarse la vida, ¿no? Llamémoslo así, porque yo siempre he sido muy cuestionador de eso, de los órdenes establecidos, de las jerarquías, y en ese minuto, pues, lo que fue la vida, no sé, una coincidencia gigantesca y se dio el tema de la pandemia, pues en el año 2020. Y ahí Justa- pude regresar, ahí vino un gran apoyo de mi círculo cercano, y el momento, uno de los momentos más felices de mi vida, que fue cuando se me dio la posibilidad de hacer el curso como entrenador. Chévere, justamente. Y cuéntame cómo ya se da tu carrera como entrenador, cómo ha sido tu trayectoria. Cuéntame un poco más sobre eso. Claro, con mucho gusto. O sea, yo en el momento en el cual yo estaba cursando la carrera de abogacía, eh, yo me mantuve, como te comentaba, muy, muy dentro del tema del fútbol, siempre tratando de encontrar maneras. Y en ese momento, que habrá sido por el año 2012, más o menos, eh, una persona a la cual yo admiro mucho, que es Francisco Correa. Él estaba iniciando un proyecto de una escuela de fútbol de las academias de Alfaro Moreno en el sector de Cumbayá,
y conversando con él, pues él me propuso, pues me dijo, ¿no quieres empezar a arrancar como entrenador? Y pues ahí arrancamos, arranqué justamente ahí con mucha ilusión, con cero conocimiento como tal de lo que implica el oficio de ser entrenador, pero con unas ganas muy grandes de aprender y, fueron alrededor de unos 5 años en los cuales yo estuve vinculado, aprendiendo, creciendo. Fue una muy bonita escuela, entonces ahí arranqué como entrenador. Me acuerdo que en ese tiempo yo era monitor de las categorías. Nosotros en esa escuela manejábamos de todas las categorías, ¿no es cierto? A partir desde los 4 años hasta ya eventualmente logramos desarrollar un proyecto de fútbol amateur que la intención siempre fue profesionalizarlo. Entonces ahí pude aprender de muchos entrenadores, de muchas formas y sobre todo estar abocado a la formación, ¿no es cierto? A la formación de chicos, de niños, de niñas, y, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora para mí, el ya poder volver a vincularme desde otra perspectiva, pero estar en ese constante día a día de lo que es trabajar en el fútbol. Entonces eso fueron alrededor de 5 o 6 años para después pasar a otra escuela de fútbol donde también me llevé un gran aprendizaje, que fue Estudiantes de La Plata, acá en el sector de Tumbaco. Estuve también alrededor de 2 años ahí, conociendo a personas con un liderazgo muy marcado, con gente de mucho conocimiento, de mucha trayectoria, como por ejemplo Maximiliano Bebacua y el Cristian Gómez. Entonces yo con ellos sí había tenido algún tipo de relación antes, pero ya el poder aprender, el poder ver cómo ellos trabajaban y el proyecto que estaban tratando de montar en ese tiempo, pues también fue muy enriquecedor, una experiencia muy grata, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio en muchos aspectos. eh, y después, claro, pues después se dio este parate que te comentaba, en el cual yo dejé de insistir por un tiempo en el tema del fútbol para tratar de ordenar otro tipo de aspectos en mi vida. Ahí fue que me casé. Eh, y a Dios gracias, pues mi esposa también, ella siempre ha estado dispuesta a apoyarme. Ella viene de una familia de mucho conocimiento futbolístico, eh, entonces ella entiende a lo que está expuesta, cómo son nuestros horarios, nuestro trabajo. Entonces, fue así, y en ese momento pues se ordenaron las cosas bastante. Como te digo, esa era la época en la cual yo rogaba por alguna señal para este tema de poder dedicarme 100% al fútbol. Y justamente pues cuando fue la pandemia, ahí se dio esta posibilidad de hacer el curso. eh, y después cuando inicié en el curso, pues me contacté con otros grandes amigos que había tenido y que justamente pues por estos azares de la vida terminaron acá, en ese tiempo en el Cuniburo, en el año 2022 más o menos, y yo pude volver a un club en el cual cuando estuvimos con Francisco Correa, estuvimos de cierta forma ligados en los primeros años, entonces pude volver a un club ya administrado por otras personas, que en ese momento era el profesor Germán Corengia, eh, y me vinculé, estuve trabajando con ellos también aprendiendo mucho en ese momento, recuerdo. Y luego surgió esta posibilidad de irnos a Universidad Católica. Eh,
En Universidad Católica estuve 1 año y medio más o menos cumpliendo el rol de asistente técnico del primer equipo femenino. Eh, Después eventualmente pasé a Aucas y en Aucas inicié este año y la idea era pues mantenerse, quedarse, pero por diversos factores no se pudo lograr concretar esa situación. Y finalmente, pues ahora esto que me encuentra en el Club Deportivo Miguel Iturralde, donde estoy desempeñándome actualmente. Y, y a la par de todo esto, eh, y creo que bueno, podremos ir elaborando más en este tema, está el proyecto personal que yo tengo, que es el Club Deportivo, el Club Ilaló Fútbol Club, que siempre nos ha estado acompañando a mí y a mi familia en este camino. Nosotros el club lo fundamos en el 2022 y pues siempre he estado ahí a la par de mi crecimiento y de mi desarrollo como entrenador. Cuéntame, ¿cómo ha sido este camino de estos años? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje? Es una palabra que la has reiterado en varias ocasiones, aprendizaje. Cuéntame, ¿qué es lo que se ha aprendido? ¿Qué es lo que tú más destacas de todo esto de ser entrenador? O sea, para mí, la verdad es un desarrollo continuo, es el ir teniendo la capacidad de entender las distintas etapas que uno tiene que cumplir. Eh, el tener la paciencia, el saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo pausar, eh, el entender cómo uno tiene que ir vinculándose a los distintos escenarios que te plantea el ser entrenador, como por ejemplo las relaciones que uno tiene que ir desarrollando con los planteles, eh, el respeto eh, que hay que tenerle al jugador de fútbol, ¿ah? El respeto que hay que tenerle a las instituciones donde uno trabaja y el poder estar a la altura de desarrollar o de formar equipos que tengan la capacidad de competir. Eso creo yo que es el mayor aprendizaje, el adaptarse a ese tipo de escenarios y a ese tipo de situaciones. También cuando conversábamos fuera del micrófono me decías que eres muy entrenador, muy de sentimientos y emociones. ¿Qué quiere decir eso? Claro, o sea, yo trato de guiarme mucho por por lo que el fútbol me ha hecho sentir en mi vida. Entonces, el sentimiento que uno puede llegar a tener, la forma de comprender, eh, tener una empatía con el jugador, que para mí siempre va a ser el protagonista central de todo esto, eh, llegar a, no a compartir, pero sí un poco como que a, a sentir lo que un jugador puede estar sintiendo en ese momento, sea un niño, sea un adolescente, sea un profesional, sea sea una niña, sea una jugadora ya de élite. Eh, para mí esa es la clave de esto, el poder consonar con esa situación y con esa experiencia que se vive dentro de la cancha es, es muy importante, porque de ahí, claro, pues, o sea, hay mucha en esta fase actual que se encuentra el fútbol de alta competencia. Yo pienso que no está muy permitido eso, no está muy permitido el sentir o el entender lo que te puede llegar a generar toda este andamiaje que existe en el fútbol.
porque en el fútbol yo pienso que es un espacio para desarrollar o evolucionar eh, tanto social como culturalmente, ¿ya? Es un signo de identidad de los equipos que lo practican. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirte que yo he visto que hay equipos que practican un fútbol triste, hay equipos que practican un fútbol alegre, hay equipos que practican un fútbol melancólico, hay equipos que practican un fútbol superficial, hay equipos que practican un fútbol un poquito más de sentimiento. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de ser un entrenador de sentimientos y de pasiones, ¿no? Y con ese contexto, cuéntame un poco también, yo he hablado con algunos entrenadores, los hemos entrevistado aquí, hay una especie de escuela, una quizás moda, que no está mal, quizás solo una diferencia, de datos, de medir todo, KPS, basarse en porcentajes. Hemos visto ruedas de prensa incluso que se han vuelto un poco virales en esos aspectos de hablar de con tanto porcentaje, de tantos penales, tantas cosas. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo lo conjugas tú en tu trabajo, todos esos aspectos? Y yo, en lo personal, creo que son herramientas muy válidas, ¿no? O sea, nuestra sociedad y nuestra civilización ha tenido la posibilidad de encontrar o de ver estas situaciones del desarrollo tecnológico que son impresionantes, ¿no? Entonces, yo siempre, lo primero que hago antes de empezar a hacer un análisis o de cómo uno va a poder usar este tipo de herramientas es enfocarme en la trascendencia que tiene el fenómeno futbolístico como tal, ¿ya? Porque hay que ir un paso antes, creo yo, en ese sentido y decir por qué se ha llegado a desarrollar este tipo de herramientas para el análisis de algo como el fútbol, es porque sin lugar a dudas el fútbol tiene un lugar preponderante en nuestro desarrollo o en nuestra cultura. Claro. Entonces, yo primero me enfoco en eso, antes de entrar a discutir la validez, porque después uno tiene ahí ya, creo que es un trabajo de entender la eficiencia y la eficacia. Se reduce a eso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, uno escucha mucho de estos temas de los datos y de la analítica en el fútbol. Y claro, pues, o sea, las situaciones son tan diversas porque son graficaciones muy entendibles. Entonces, entonces yo en lo personal eh, todavía no he estado en un contexto en el cual yo considere que son un factor determinante como tal, ¿ya? Lógicamente, me acuerdo que cuando estuve en Universidad Católica, nosotros sí hacíamos un análisis muy detallado de ese tipo de situaciones. Tratábamos de recopilar muchos datos y claro, pues yo me daba cuenta que los entrenadores, la gente con la que yo pude estar, que era gente que tenía mucho conocimiento, eh, la profe, por ejemplo, la profe Ana Rueda, que es una profesional de primer nivel, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, y que dentro del fútbol femenino eh, tiene un muy buen ganado lugar. Ella, me acuerdo que ella sí tenía un análisis muy detallado de ese tipo de situaciones, pero yo le veía a ella en cómo ella se manejaba y ella lograba, ella sabía
lo que, por ejemplo, le iban a marcar lo que le iban a marcar las distintas herramientas que nosotros teníamos. O he visto entrenadores también en otros lugares donde me ha tocado estar cumpliendo con etapas de visorías, de pasantías, que pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Pasa un poco el tema de que dicen, claro, pues, o sea, es lógico que, yo que sé, que el volante central tenga la mayor cantidad de pases acertados o que sean los laterales los que más kilómetros han recorrido. Si jugamos contra un equipo donde hay jugadores o jugadoras con unas características técnicas depuradas, pues es muy probable que ellos mantengan un mayor índice de tiempo la disposición de la pelota. Entonces, ese tipo de cosas, pues a mí también me generan esta dicotomía o esta duda, ¿no es cierto? Porque digo, claro, pues tenemos todas estas herramientas que son una maravilla, estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a tener mucha precisión, pero yo sigo pensando que pues al ojo bien entrenado, al ojo clínico de un entrenador, pues por ahí todavía no le ganan. Tengo dos preguntas para ir concluyendo y una es, ¿a quién admiras en el fútbol? Bueno, también decir que la profe Ana Rueda en algún momento la entrevistamos aquí en Tercer Fútbol, justamente cuando era entrenadora de la Universidad Católica en la Superliga Femenina. Y yendo de nuevo a la pregunta, ¿a quién admiras en el fútbol? ¿A quién observas bastante? Quizás de qué escuela te consideras como entrenador. Bueno, es bien complejo, ¿no? Porque hay tantos entrenadores, tantas entrenadoras y todos tan buenos, ¿no es cierto? Eh, pero claro, pues sí hay ese aspecto de la resonancia con lo que uno medio como que quiere ver. Entonces, a ver, a mí históricamente pues han habido dos entrenadores que han sido muy, que yo les he seguido mucho y que he admirado mucho. El uno es Oscar Washington Tavares, ¿ya? Y el otro es José Néstor Peckerman. Creo que ellos dos eh, históricamente pues han cumplido con un camino, con una hoja de ruta muy marcada en la formación, y no solo en la formación futbolística, sino también en la formación humana. Eh, Actualmente pues me gusta mucho el trabajo que hace Eduardo Domínguez, que es un entrenador argentino que está en Estudiantes de La Plata. A él he seguido su trayectoria también bastante, desde que inició como, bueno, él fue futbolista, eh, estuvo en Vélez, después estuvo también en Huracán, en el Huracán de Ángel Capa, que es otro entrenador que también admiro mucho, sé que estuvo acá. Eh, y, y claro, él tiene esta situación que me llama mucho la atención de que él está casado con la hija de Carlos Bianchi. eh, y claro, pues ellos prácticamente yo diría que hoy por hoy, a más te podría dar una lista gigante. Y después con entrenadores que yo he tenido la posibilidad de estar, de trabajar, de ver, como por ejemplo Francisco Correa. Eh, Me gusta también mucho los entrenadores nacionales que tienen la posibilidad, ecuatorianos que tienen la posibilidad de estar dirigiendo en la Liga Pro ahora, eh, como es el caso de, por ejemplo, Juan Carlos León. eh, Me gusta también mucho Paul Vélez, eh, Giovanni Cumbicus y Diego Martínez también, que con el converso más desde el lado, como te decía, con el converso de vez en cuando, él me ha dado una apertura para tener un diálogo, un canal abierto, eh, y siempre trato de ver cómo es ya esta situación de de los sentimientos, como te digo, de las emociones que te puede generar y estar dirigiendo en el nivel top
de un país como el nuestro. Esteban, la última. ¿Qué es para ti el fútbol? Para mí el fútbol es mi vida. Es mi vida, es un mecanismo donde yo he aprendido, eh, me he desarrollado eh, con mis limitaciones, con mis condicionantes, pero es una palestra, es un contexto que me ha permitido a mí entrenar mucho dos cosas que yo valoro o que yo quiero eh, tratar de vivir en mi día a día, que es afrontar todos los desafíos que se pueden dar con inteligencia y con valentía. Y el fútbol creo que está siendo ese contexto ideal para ir creciendo y desarrollando esas dos palabras que para mí son tan importantes. Muchas gracias, Esteban. Bienvenido a Tercer Fútbol. Estoy seguro de que no será la última vez que charlemos. Agradecerte y bueno, mucha suerte en lo que sigue de tu trayectoria y tu carrera como entrenador. Excelente, Martín, muchísimas gracias. Dale, un fuerte abrazo. De igual manera.